Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos capítulo 5. Dice así: había cierto hombre llamado Ananías que junto con su esposa Zafira vendió una propiedad y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era toda la suma de la venta. Con el consentimiento de su esposa se quedó con el resto. Entonces Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llene tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo que quedaste con una parte del dinero. Reteniéndola, no se te quedaba a ti y vendida, no estaba en tu potestad. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, has mentido a Dios. En cuanto Ananías oyó estas palabras, cayó al suelo y murió. Y todos los que se enteraron de lo sucedido quedaron aterrados. Y después unos muchachos se levantaron, lo envolvieron en una sábana, lo sacaron y lo enterraron. Como 3 horas más tarde, entró su esposa sin saber lo que había pasado. Pedro le preguntó: ¿fue este todo el dinero que tú y tu esposo recibieron por la venta de su terreno? Sí, contestó ella, ese fue el precio. Y Pedro le dijo: ¿cómo pudieron ustedes dos siquiera pensar en conspirar para poner a prueba el Espíritu del Señor de esta manera? Los jóvenes que enterraron a tu esposo están justo afuera de la puerta y ellos también te sacarán cargando a ti. Al instante ella cayó al suelo y murió. Y cuando los jóvenes entraron y vieron que estaba muerta, la sacaron y la enterraron al lado de su esposo. Gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que oyeron lo que había sucedido. Los apóstoles hacían muchas señales milagrosas y maravillas entre la gente. Todos los creyentes se reunían con frecuencia en el templo del área conocida como el Pórtico de Salomón. Pero nadie más se atrevía a unirse a ellos, aunque toda la gente los tenía en alta estima. Sin embargo, cada vez más personas, multitudes y hombres y mujeres creían y se acercaban al Señor. Como resultado del trabajo de los apóstoles, la gente sacaba a los enfermos a las calles, en camas y camillas, para que la sombra de Pedro cayera sobre algunos de ellos cuando él pasaba. Multitudes llegaban desde las aldeas que rodeaban a Jerusalén y llevaban a sus enfermos y a los que estaban poseídos por espíritus malignos, y todos eran sanados. El sumo sacerdote y sus funcionarios, que eran saduceos, se llenaron de envidia. Arrestaron a los apóstoles, los metieron en la cárcel pública, pero un ángel del Señor llegó de noche, abrió las puertas de la cárcel y los sacó. Luego les dijo: vayan al templo y denle a la gente este mensaje de vida. Así que al amanecer, los apóstoles entraron en el templo, como se les había dicho, y comenzaron a enseñar de inmediato. Cuando llegaron, el sumo sacerdote y sus funcionarios convocaron al Concilio Supremo, es decir, a toda la asamblea de los ancianos de Israel. Luego mandaron a sacar a los apóstoles de la cárcel para llevarlos a juicio. Pero cuando los guardias del templo llegaron a la cárcel, los hombres ya no estaban. Entonces regresaron al concilio y dieron el siguiente informe: la cárcel estaba bien cerrada, los guardias estaban afuera de sus puestos, en sus puestos. Pero cuando abrimos las puertas, no había nadie. Cuando el capitán de la guardia del templo y los sacerdotes principales oyeron esto, quedaron perplejos y se preguntaban en qué iba a terminar todo el asunto. Entonces alguien llegó con noticias sorprendentes: los hombres que ustedes metieron en la cárcel están en el templo enseñando a la gente. El capitán fue con los guardias del templo, arrestó a los apóstoles, pero sin violencia, porque tenían miedo de que la gente los apedreara. Después llevaron a los apóstoles ante el Concilio Supremo, donde los confrontó el sumo sacerdote. Les ordenamos estrictamente que no enseñaran nunca más en nombre de ese hombre, les dijo. En lugar de eso han llenado a toda Jerusalén con la enseñanza acerca de él y quieren hacernos responsables de su muerte. Pero Pedro y los apóstoles respondieron: nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana. El Dios de nuestros antepasados levantó a Jesús de los muertos, después de que ustedes lo mataron colgándolo en una cruz.
Luego Dios lo puso en el lugar de honor, a su derecha, como príncipe y salvador. Lo hizo para que el pueblo de Israel se arrepintiera de sus pecados y fuera perdonado. Nosotros somos testigos de estas cosas y también lo es el Espíritu Santo, dado por Dios a todos los que lo obedecen. Al oír esto, el concilio se enfureció y decidió matarlo, pero uno de los miembros, un fariseo llamado Gamaliel, experto en la ley religiosa y respetado por toda la gente, se puso de pie y ordenó que sacaran de la sala del concilio a los apóstoles por un momento. Entonces les dijo a sus colegas: hombres de Israel, tengan cuidado con lo que piensan hacerles a estos hombres. Hace algún tiempo hubo un tal Teudas, quien fingía ser alguien importante. Unas 400 personas se le unieron, pero a él lo mataron y todos sus seguidores se fueron cada cual por su camino. Todo el movimiento se redujo a nada. Después de él, en el tiempo en que se llevó a cabo el censo, apareció un tal Judas de Galilea, logró que gente lo siguiera, pero a él también lo mataron y todos sus seguidores se dispersaron. Así que mi consejo es que dejen a estos hombres en paz, pónganlos en libertad. Si ellos están planeando y actuando por sí solos, pronto su movimiento caerá. Pero si es de Dios, ustedes no podrán detenerlo. Tal vez hasta se encuentren peleando contra Dios. Los otros miembros aceptaron su consejo, llamaron a los apóstoles y mandaron que los azotaran. Luego les ordenaron que nunca más hablaran en el nombre de Jesús y lo pusieron en libertad. Los apóstoles salieron del Concilio Supremo con alegría, porque Dios los había considerado dignos de sufrir deshonra por el nombre de Jesús. Y cada día en el templo, casa por casa, seguían enseñando y predicando este mensaje: Jesús es el Mesías. Tremendo, tremendo capítulo, tremendo avivamiento de la primera iglesia. Impresionante. Hoy quería que reflexionemos juntos en los primeros 11 versículos de este capítulo. Vamos a ponerlo otra vez, Maggie, ahí, porque hoy no tenemos PowerPoint, pero tenemos el texto. El suceso de Ananías y Zafira, ¿sí? Lo ubican, ¿no es cierto? Lo leímos recién, se entendió, ¿no es cierto? Un matrimonio que se pone de acuerdo. Esto tenemos que leerlo a la luz del capítulo 4. Al final del capítulo 4, versículo 32, si lo tienen ahí, dice que la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo algo de lo que poseía. Todas las cosas les eran comunes. Y los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran esfuerzo y gran gracia era en todos ellos. Ningún necesitado había entre ellos, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Lo ponían a los pies de los apóstoles y era repartido a cada uno según las necesidades. Entonces José, este es Bernabé, dice que fue llamado por los apóstoles Bernabé, que significa hijo de consolación o hijo de ánimo, levita, natural de Cipro. Tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaba? Esto no era, lo dijimos, era una marca de la iglesia porque el Espíritu Santo generaba esto, ¿sí? Había generosidad espontánea y dijimos, esto no es comunismo, que el comunismo es impuesto, ¿no? No hay nada de nadie, es todo de todo. No, esto era espontáneo y había una necesidad de alguien, entonces alguien decía, bueno, yo vendo y cubrimos su necesidad. No todos vendían sus cosas, porque acá en el texto que vimos de Ananías y Zafira, Pedro le dice, ¿por qué la necesidad de mentir? Si eso era tuyo, no tenías que ni venderlo. Y si lo vendías, la plata era tuya, ¿no? O sea, que no era que era una obligación, nadie imponía nada, pero era espontáneo, que uno veía la necesidad del otro y vendía algo suyo para cubrir la necesidad del otro. Entonces acá se destaca este Bernabé, hijo de consolación. Vieron que nosotros los argentinos muchas veces decimos, este es un hijo... Bueno, hijo de consolación. Era una forma de decir, es alguien que consuela, que anima. Era una forma de
de ponerle un rótulo lindo, alguien que era empático con los demás. Entonces aparecen estas Ananías y Zafira, un matrimonio. Se supone que un matrimonio tiene que ponerse de acuerdo para servir a Jehová, adorarle, ¿no es cierto? Para que nuestros hijos crezcan viendo lo que es temer a Dios, servirle. Se supone, ¿no? Yo y mi casa serviremos al Señor. Este matrimonio se puso de acuerdo para mentirle a Dios y a la iglesia. Y acá hay un acto de disciplina temprano, muy temprano en la iglesia, ¿no? Que tenemos que tener cuidado cuando leemos esto. El pasaje es inquietante. Vieron que se mueren de inmediato los dos cuando son confrontados. Imagínate que un pastor acá, vamos a hablar de dardo, te confronta con tu pecado y vos decís, no, yo no peco. Y te caes muerto en el culto. Terrible, ¿no? Bueno, una cosita así más o menos. Un pequeño incidente. Hechos es un libro narrativo. Cada vez que leemos la Biblia hay que tener en cuenta qué género literario estamos leyendo. No es prosa, doctrina como las cartas, ¿no? Entonces, las narraciones no son una regla. No es que cada vez que hay un pecado así de ese tipo de hipocresía se va a morir la gente. Porque si fuera así, la verdad, estaríamos con 0 miembros, ¿no? Tendríamos bajas continuas en nuestras iglesias. Pero hay lecciones acá para aprender. Y yo le iba a poner un título muy argentino a este sermón, pero yo sé que a algunos los va a asustar, ¿no? Pero voy a decir igual. Con Dios no se jode. Ese es el mensaje. Ojo con Dios, no se juega con Dios. Y esto se da en un clima de avivamiento. La iglesia va creciendo y surgen los enemigos. Los enemigos de afuera son los que menos le preocupan a los líderes de la iglesia y a la iglesia. De hecho, va a haber persecución. Buenísima, la persecución potencia a la iglesia y se dispersan como misioneros por todos lados. De hecho, las iglesias que más crecen, hace un tiempo atrás se decían que eran las que estaban en lugares perseguidos, ¿no? En Occidente, en Oriente. Pero los problemas son acá adentro. Cuando hay una división, cuando hay un complot para desbaratar a las autoridades que Dios puso en la iglesia, buenas o malas, Dios las pone. Cuando hay pecado en la iglesia está manchada. Porque te digo una cosa, mi pecado, tu pecado afecta al cuerpo. Entonces acá hay algunas cuestiones para trabajar con esta idea, ¿no? Con Dios no se juega. Si vos te vas de acá pensando en serio y reflexionando en esto, misión cumplida. Con Dios no se juega. 2 ideas breves para trabajar. Primero, Dios conoce todo de nosotros. Fíjate qué discernimiento el de Pedro, ¿no? No dice cómo, pero Pedro, seguramente porque Dios le mostró, se dio cuenta que algo andaba mal. Que ellos estaban engañando a Dios y a la iglesia. De paso, dice en varios versículos, mentiste al Espíritu Santo, mentiste a Dios, ¿no? Es lo mismo, ¿no es cierto? No mentiste a los hombres, sino a Dios. Ahora, ¿cuál era el problema de este matrimonio? Bueno, creo que tenían bastantes problemitas, ¿no? Pero uno era el materialismo. Evidentemente, lo material, la plata, era bastante para ellos y no querían soltar, ¿no? Ese problema no lo tenemos nosotros. Otro problema era el protagonismo, ¿eh? Las iglesias son cuevas especiales para aquellos que no entendieron que hay que ser luz en el mundo y quieren ser reflectores acá adentro. Está lleno de esos narcisistas. Protagonismo. Celos de Bernabé, porque claro, Bernabé
era querido por la gente. Los apóstoles le dijeron, hijo de consolación, un tipo amable, un tipo amoroso. Y ellos quisieron fingir esa misma espiritualidad. Celosos, hipócritas. ¿Por qué? Porque su problema no fue tanto la suma de dinero, su problema fue que engañaron. Dijeron, che, Zafira, vamos a vender por 50.000, pero vamos a darle a la iglesia 30, nos quedamos con 20. Y le decimos, vendimos por 30, damos todo al Señor. Pero con Dios no se juega. Tim Keller habla de este texto y él dice, tenían el ídolo de la aprobación humana. El ídolo, ¿no? De que les gustaba ser aplaudidos, ¿no? Ser aceptados, aprobados por la gente. Y eso tampoco es nuestro problema, ¿no? Despliegue de espiritualidad supuesta para encajar bien en una comunidad. Eso es hipocresía y eso estaba muy mal a los ojos de Dios. Dios nos conoce. Si pasáramos acá la película de un día de alguno de nosotros acá, yo no querría ser el que elijan para pasar ahí. Pero Dios lo conoce todo. Todo, cada segundo, cada motivación de tu corazón, cada pensamiento tuyo. El por qué haces lo que haces. Tanto lo malo que haces como lo bueno que haces. Que si lo haces por una motivación mala, también está mal. Con Dios no se juega porque Dios nos conoce. Podés jugar con los líderes de tu iglesia, con tu pastor. No podés jugar con Dios. La segunda cuestión para trabajar acá es que Dios depura su iglesia. El interés de Dios es la calidad de la iglesia. Porque vieron que leímos que creemos en la iglesia católica. Católica significa que hay una sola iglesia. Esta es una partecita chiquita, es una célula de la iglesia que tiene Cristo en Buenos Aires, en Argentina y en el mundo. A Dios no le interesa la cantidad, pero le interesa la calidad. Él quiere una iglesia limpia, santa para Él. ¿Estás de acuerdo con esto? ¿Se entiende? Por supuesto que quiere que crezcamos. Si la iglesia siguen siendo 3 gatos locos durante 3 años, algo nos pasa. No somos evangelistas, no traemos gente, no somos relevantes. Tenemos que hacer una autocrítica, ¿no? Tenemos que salir de estas paredes, plantar iglesias. Bueno, sí, pero a Dios le interesa primero una iglesia que sea pura y santa. Por eso que Dios depura su iglesia. Yo voy a decir ahora algo que no está acá en el texto, así que tómenlo como una opinión nomás. Yo creo que acá Dios disciplinó a 2 hermanos y se los llevó con Él. Si eran genuinos cristianos, ¿no? Si no, no. Pero yo creo que Dios a veces hace eso. Hay un texto en 1 Corintios 11, creo que es 11, 30, 31, que habla de la cena del Señor. Por eso que las últimas veces que tuvimos la cena le pusimos especial cuidado a esto. Dice, el que come sin discernir el cuerpo de Cristo come juicio. ¿Sí? Dice, por eso muchos están enfermos y algunos murieron. Es como que a veces la disciplina del Señor es, ¿estás entregado al pecado? Bueno, te llevo, para que no peques más, corta acá. Sí. Porque claro, participar de la cena indignamente es eso. Cuando alguien está en una situación de pecado, y no, bueno, Señor, perdóname en el momento de la cena, y después vuelve. O sea, no está arrepentido, pide perdón nomás. Y Dios quiere depurar su iglesia y quiere limpiarnos a nosotros. ¿Te acordás lo que decía Jesús en Juan 15?
Yo soy la vid, ustedes son las ramas, el Padre es el labrador, yo a las ramas las podo. Dios quiere quitar lo malo en nosotros. A veces lo tiene que quitar con un cachetazo. Por eso existe la disciplina en la iglesia, ¿no? Que nosotros somos muy... acá para el tema de disciplina lo manejamos bastante discretos y muy... en una forma, no como en otros lados que por ahí van muy público, ¿no? Aunque la realidad es pecado privado se trata en privado, pecado público se trata en público, ¿no? Eso sería para la iglesia. Pero cuando alguien, sobre todo de la pastoral, Dardo, Karina, Henry, mi persona, se te acerca y te dice, esto está mal, hay que cambiarlo. Esa es una especie de disciplinar, de corregir. Si vos no aceptás la disciplina de la iglesia, vas a tener disciplina de Dios afuera. ¡Peor! Así te va a ir. Porque con Dios no se juega. Porque Él lo conoce todo. Y porque Él quiere depurar su iglesia, depurar tu vida. No te quiere amargar la fiesta. Quiere que vos lo pongas a Él en primer lugar. Porque es lo mejor para vos, es lo mejor para la iglesia. Es lo que le da gloria a Él. Amén. Amén, ¿seguro? Qué lindo que Dios nos corrija. Y qué lindo que yo me sienta mal y diga, bueno, sí, renuncio al pecado. Me duele renunciar a esto, sí, me cuesta, pero renuncio, corto. Termino hablando del resultado de esto. Versículo 5 y versículo 11. Fíjate lo que dice el versículo 5. ¿Qué pasó con la gente? Cuando murieron este matrimonio ahí. Estaban aterrados, tuvieron temor. Y el versículo 11. Gran temor se apoderó de la gente. Miedo. ¿Está bien tenerle miedo a Dios? Sí, está bien tener miedo. Si te lleva a un miedo de adorar, está perfecto. Temor. Uno dice, no, temor, miedo no. Bueno, es lo mismo. Es horrible caer en manos del juicio de Dios. Y de la disciplina de Dios también. Porque el juicio es para los que no creen. La disciplina es para sus hijos, ¿no? Pero los que hemos vivido tiempos de disciplina de Dios sabemos qué doloroso es. ¿Cuántas consecuencias quedan? ¡Qué duro! ¿Por qué? Porque somos duros y no queremos aprender esta lección de que con Dios no se juega. Con Dios no se juega. ¿Qué hacemos con este texto hoy? Bueno, decile a Dios, quiero tomarte en serio. Y volvete a Él si estás lejos de Él. Y el que está lejos de Él no es el malo que está haciendo muchas cosas malas. Oh. A veces es el bueno que está haciendo cosas buenas con las intenciones equivocadas. Como Ananías y Zafira. ¿Era bueno que pusieron su dinero? Claro que era bueno. ¿Cuál era la intención? Errada totalmente. Estaban llenos de ídolos los corazones de ellos. Igualito que el tuyo y el mío, ¿eh? Y mirá a Cristo. Mirá a Cristo. Y mirarlo a Él. Porque lo que te tiene que sorprender no es que Ananías y Zafira cayeron muertos por su pecado, como si fuera el Antiguo Testamento. No, lo que te tiene que sorprender es que vos y yo todavía seguimos respirando a pesar de nuestro pecado. ¿Quién de acá puede decir que nunca jugó con Dios?
Cristo. Él murió en nuestro lugar. Él recibió el castigo de esas cosas malas que hacemos o de esas cosas buenas que hacemos para honrarnos a nosotros mismos. Inclina tu rostro ahí donde estás. Habla con el Señor, Decile lo que le tengas que decir en respuesta a su palabra. Señor, toca a mis hermanos en esta hora. Que tu Espíritu toque sus corazones. Trae arrepentimiento, trae confesión de pecados a ti, Señor. Señor, si tú llevaras un registro de nuestros pecados, ¿quién podría sobrevivir? Pero Señor, tú ofreces perdón para que te temamos. Gracias, Padre, gracias por Cristo, muerto por nosotros, para que nosotros estemos cubiertos por Él y todos los días tengamos una nueva oportunidad. Gracias, Señor, te adoramos. Gracias, Señor. Que no sea en balde, de gusto, ese sacrificio enorme en nuestra vida. Gracias, Padre. Te adoro, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Amén.